Sábado 21 de septiembre, habla Matías Lertora. En este momento estoy con Sebastián De Caro, director de 20.000 besos, película a estrenarse el 3 de octubre. Vamos a empezar con esta entrevista con la típica pregunta, que lamentablemente hay que hacerla, pero es así. Es, Sebastián, ¿cómo nació este proyecto? Este proyecto nació en el año 2007, 2008, con Sebastián Rothstein, el guionista. En ese momento empezamos a pergeniar lo que, digamos, iba a ser el guión de Recortadas, y cuando se terminó ese guión y se empezó a llevar adelante Recortadas, en el 2008 empezamos a pensar en 20.000 besos, en el título, en de lo que podía tratar, en el tipo de película que queríamos, las ideas que aparecían era que fuera una historia de amor en Villa Crespo, que tuviera mucho el barrio, que hubiera, qué sé yo, cierto tipo de situaciones, cierto tipo de tono, cierto tipo de comedia. Me acuerdo que en un momento después vimos Adventureland, y cuando vimos Adventureland nos pareció que era la película que nos hubiera gustado hacer si hubiéramos hecho una película de ese género. Y yo no sé qué tiene que ver 20.000 besos con Adventureland hoy por hoy, pero sé que Adventureland fue como una película que vimos muchísimas veces. Excelente Adventureland, por cierto. Tenés otras películas, recién nombraste Recortadas. ¿Por qué esta fue la elegida, o tal vez lo hiciste antes, ahora me lo vas a aclarar, de hacer como el camino del Inca, de pasar por el subsidio, por pedir la vía, y etcétera? Porque esta es parecida a las películas, porque esta es una película nuestra, no es una película que es como una especie de remake no oficial de una película preexistente, no es una imitación de La Noche de los Muertos Vivos, no es una imitación de Machete, no es una imitación de The Proof, no es una imitación de no sé, de una de Bruce Lee. Es una película nuestra, o sea, hay una instancia superadora, creo yo. Esto le pasa, la otra vez escuchaba dibujantes hablar de lo mismo, ¿no? Uno empieza copiando en el dibujo y uno empieza copiando en el cine, copiando para aprender, digamos. Puedo hacer una escena tipo De Palma con pantalla de vida, puedo hacer una escena donde haya una explosión, aunque sea pequeña, de un petardo tipo Cameron, puedo hacer una escena, y así uno va aprendiendo. Y en un momento hay una especie de necesidad como aquella que fue la copia o la curiosidad, que es inventar algo, pero no extremadamente original, sino que salgas de algún lugar auténtico y no de algún lugar artificioso, como puede ser la copia real de una película existente. Y ahí aparece tu voz, es como, bueno, ahora vamos a cantar como nosotros, y ahí apareció 20.000 besos. Tenemos referencias a Rocky, Volver al Futuro, Star Wars, videojuegos de los 80s, Robotech también. Todas estas referencias, ¿se metieron para hacer funcionales a los personajes, o los personajes fueron modelados de tal manera para que sean compatibles con estas referencias? Yo tenía dos sueños. El primero era que esas referencias no fueran una imposición. No quería hacer una película de cinéfilos que hablan de películas que vimos todos. O sea, quería hacer una película de gente que en el lenguaje diario utiliza como soporte para sus analogías ciertas cosas, cierto universo. De hecho, me preocupé particularmente que si alguna no se entendía, te jodés, porque lo importante de entender no es la referencia, sino entender que hablan de una manera codificada. No es que si te quedas afuera de la referencia pierde sentido. Si te quedas afuera de la referencia, sabes que ellos ejemplifican con cosas que evidentemente no son reales, que ese es el mensaje más importante. Y no quería que quede como puesto, no quería que quede como, no sé, quería que tuviera algo natural. Tal es así que muchas de las cosas que aparecen en la película, objetos y tal, eran míos. Digo eran porque en ese momento estaban en mi casa, después los regalé entre el equipo técnico, todos los que aparecen. No me llevé nada de esos objetos, los regalé. Y mi idea era esa, era que no queden forzados. Ayudó mucho el hecho de que los actores que más tiran referencias son gente que es cultora de eso, entonces no le es difícil decir esto es como cuando estamos en la Estrella de la Muerte, digamos. No es que eso va a quedar puesto, escrito.
Y funcionó, la verdad que a mí me gusta mucho ver que eso, que era una ambición particularmente muy importante para mí, funciona. Es como hacer buenos muchachos y que el lenguaje cotidiano de los delincuentes en Goodfellas de Scorsese sea, no tengas que entender todo el tiempo, porque hay un mundo que empezó antes y que va a seguir evidentemente después. Me gustan las películas que me obligan a eso, que donde los personajes tienen su lenguaje. Ahora, hablemos del elenco. Estamos hablando de los personajes, pasemos al elenco en sí. ¿Cómo fue y por qué Carla Quevedo, Walter Cornaz, Alan Sabac, Clemente Cancela, que no suele laburar de actor, Gastón Pauls y Eduardo Blanco terminaron siendo estos personajes en particular? Cada aparición es una historia diferente. Walter era alguien que estaba muy cerca nuestro cuando fue la génesis del guión y de la idea, y nos parecía que físicamente y humanamente transmitía algunas cosas que queríamos para el personaje. Carla fue una sugerencia del productor, de Sebastián Aloy. Él la había conocido por Abril en Nueva York, bueno, Secreto de sus ojos también, y la verdad que yo me junté con Carla y era una persona ideal. Para mí Luciana era igual de alta que Juan. El hecho de que fuera más alta, que fue algo que hoy por hoy nadie nota en la película, para mí le dio otro nivel. Me acuerdo que, porque viste esas cosas de estar 4 años o 3 años con una idea en la cabeza que es, no, Luciana es chiquitita y tetona igual que Juan y nos imaginamos que yo, era como en nuestra mente era como Brenda Snicker, ¿me entendés lo que quiero decir? Entonces era, cuando vino Carla, que es tan estilizada y tan, pero es otro look que sea así, y de hecho eso condicionó la fisonomía del resto de las hadas de Banfield, salvo Leila, o sea, todas pasaron a ser como Nayara Aguada, como Carolina Carreras, porque hay una especie de idea de, viste, de biotipo que tienen las mujeres, que es como se juntan y sus amigas son como escoltas de una reina, entonces tenían que ser más o menos tenían que quedar todas bien, y condicionó el casting incluso de las otras, pero bueno, la verdad que funcionó muy bien el hecho de que sea alta, de que sea flaca. Y hablando de Luciana, de Carla Quevedo, está bien decir, acá me vas a corregir, vas a decir no, que es la Lin Min May argentina, o sea, muchas mujeres la van a odiar. Yo creo que hay que entender algo. La película mira a Carla como Juan mira a Carla, a Luciana. Y esto quiere decir, al principio indiferentemente, después con cierto interés, después con amor y después, bueno, el final. Me parece que el personaje no hay que enojarse con el personaje. El problema es la expectativa que tiene Juan respecto a Luciana. Está mal que yo explique la película, pero digo, eso es lo que siento yo. Digamos que uno tiene que acompañar esa mirada, y en realidad no hay malos y buenos. Es una película sin malos ni buenos, sino con gente en diferentes circunstancias, digamos, que proyecta sobre el otro lo que puede. Algo espectacular que tiene de la película es esa particular medición de besos. Sí. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es? Eso salió porque es un poco sacar la magia, pero te lo voy a contar. Cuando venía el clímax final, lo que pasa es que tengo que sin contar eso. En un momento necesitábamos que un personaje le diga a otro personaje la medida de le comunique a un personaje una noticia que tenía que ver con besos, y en un ámbito muy ruidoso. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es que tenía que ser visual eso. Ajá. Y como yo quería estirar el tiempo, dije, bueno, acá tiene que haber una medida que eso es algo que yo utilizaba para medir cortes en edición. Yo le decía por ejemplo, había que dejar un plano en edición, entonces yo le decía, el plano tiene que durar esto. Y yo le marcaba así la duración de los planos al editor en recortadas, cuando editaba. Entonces utilicé eso, que es como yo medía el tiempo, para que midan los personajes midan los besos de esa manera. Me parecía divertido, me parecía visual, una pavada, pero es buenísimo, es todo eso. Pero me pareció que iba a funcionar. Y hablando de eso que vos estás diciendo, de que cuando editabas era algo tuyo, o sea, la forma de hablar de los personajes, algunas cosas que hacen, o sea, son muy identificables con vos para la gente que te escuchó por radio, la que te fue a ver al teatro, por ejemplo, maestro, que se dice mucho, mismo los juegos, o sea, el personaje arma juegos. ¿Eso fue algo 100% adrede, que dijiste, bueno, esto lo hago, o te salió porque es así?
Bueno, hay que decir que Maestro, en realidad, el creador de Maestro es Sebastián Rothstein, y la gracia de Maestro era que Maestro empezó siendo utilizado indistintamente para mujeres y hombres, y era muy divertido decirle a una mujer maestro. Hay mujeres que no les gusta que le digan maestro, no entienden el chiste de que hay ahí. Y en realidad es como hablamos nosotros. Nosotros tenemos esa dialéctica entre nosotros. Nosotros somos Rothstein y yo. De hecho, yo las mejores lecturas de guión que tuve de esta película fueron siempre que Rothstein leyó todos los personajes, porque Rothstein sabe el tono exacto que tienen todos los personajes, y el guión leído por él, o sea, si hubiera la oportunidad de que existiera un extra de un Blu-ray o un DVD que fuera el guión leído por él, ustedes verían la maravilla y la perfección que tiene ese guión, porque él, cuando lo leía, cada personaje lo leía diferente, lo leía como era y lo leía como tenía que sonar. Y hay chistes que tenemos actores buenísimos y todos están realmente muy bien, pero hay chistes que tenían una sutileza, un nivel de precisión tonal tan grande que era imposible de equiparar a cómo lo leía él. Y Maestro estaba ahí porque nos daba gracia, y hay un montón de chistes dialécticos que a nosotros nos dan gracia, digamos. Rothstein es un guionista con el que yo trabajaría siempre, porque tiene una utilización del lenguaje dramático y al mismo tiempo climático. O sea, los personajes hablan todos de un modo musical, de un modo personal, la elección de las palabras, la elección de los remates, la elección de la velocidad. Para mí es muy placentero porque funciona, fluye, y eso es como lo que siempre se enmarca que puede fallar en una película. Y acá yo le dije el día que me entregó la versión final del guión que esperaba no arruinarlo demasiado, porque el guión era como para no filmarlo nunca, ¿no? Genial. Ajá. Y bueno, hicimos lo que pudimos, pero hay que darle un mérito gigante a todo eso que también incluso empuja y ayuda a las actuaciones, que es un guión que nunca te va a dejar de garpe. Ahora quedan un par de preguntas nada más. Esto va a ser como una especie de ping pong, pero muy chiquito, o sea, sí, no, y con una pequeña acotación que quieras hacer. ¿Por qué zigzag por Corrientes entre Pringles y Yatay? Porque queríamos que fuera absolutamente situado en Villa Crespo, y es un lugar por el cual caminamos mucho, y porque había una idea del zigzag cuando uno está tan deprimido o angustiado que zigzaguea casi como estando borracho sin estarlo. ¿Las hadas de Banfield existen? Sí, digamos, no existen, no sé si existen exactamente así, pero sí existe una agrupación bastante similar. ¿Qué onda el muñeco de Godzilla? ¿Para qué? ¿Qué era? ¿Por qué? ¿Que tiene Gastón en la mano? Sí. Eso es una herencia. ¿Y por qué tiene la corbata en la cabeza también? Eso es una... eso también tiene que ver con el tono. Hay una película de Peter Bogdanovich que se llama WhatsApp Doc, que yo la vi mucho antes de empezar el rodaje, y me da cuenta que en esas películas de los 70, en ese tipo de comedias de Hal Ashby, de Bogdanovich, hay cosas que no se explican. Los personajes están intervenidos por algo que pasó antes, porque en la vida uno a veces habla con un almohadón en la mano y no quiere decir nada. Usted le agarró el juguete esperando al amigo y lo tiene en la mano toda la escena, no significa nada. La escena pre-créditos iniciales, o sea, esa maravillosa escena silenciosa, música, nada más, la entrega del skate. ¿Qué es esa escena? ¿Qué simboliza ese skate? ¿Cómo se da? Esa escena, en realidad ellos se decían unas frases. Ahí Andrés Tambornino, el montajista de la película, estábamos los dos armando la escena, y en un momento, cuando vimos que entraba la música, la editamos con el diálogo, que había un diálogo pequeño. Y cuando vimos lo que generaba la música, dijimos, probémosla muda. Y la dejamos muda, pero en realidad se decían algo, que ahora ya ni me acuerdo. Entonces quedó mucho más cargado y mucho más simbólico, ¿no? Una escena muda, el abrazo y la entrega del skate. Me arrepiento de una sola cosa, que es que el bolso no se lo dé a Goldstein y se lo lleve él hasta arriba. Nada, boludeces. Uno se arrepiente. Que nadie va a decir, ¿qué? Que yo no entiendo. Pero me parece que
que funciona muy bien, y el skate pasa a ser, ¿no?, como una especie de vuelta a la aventura, ¿no? Como que él se lanza a la aventura de nuevo. Anteúltima. ¿Quedó algo afuera que no pudiste hacer o que quedó en la sala de edición? ¿Lo planeás ahí delirando, como decías recién, en un Blu-ray, en un DVD? Quedaron fácilmente casi cerca de 40 minutos de la película. Un final diferente. Era todo, a ver, no sé si era toda diferente. Cosas que quedaron como clímax o como tercer acto quedaban como medio, en medio, en segundo acto. Quedó un montón afuera. Un montón que lo corté. Corté un montón del guión al rodaje y corté más del material que tenía al montaje. Muchísimo, y lo corté sin ningún tipo de culpa, porque yo lo que buscaba era que todo llegara a la mínima expresión. Digo, para mí la película está a la altura de la humildad y la genialidad. Bueno, no la genialidad de la película, pero digo, quería la genialidad de la música de Cosmo. O sea, quería que fuera... No tengo cuerdas y violines, tengo canciones pop hiper efectivas, súper dulces, con orquestaciones muy nobles, y yo quería lo mismo. O sea, quería que eso guiara el tono de la película. No podía ser una especie de esas comedias que duran 2 horas para contar una historia que es tan pequeña. Tenía que ser como una canción pop, y en ese sentido tenía que distinguirse de las otras películas teniendo una duración. Si Iron Man dura 2 horas 40, esta no puede durar 2 horas. ¿Se entiende la idea? Entonces digo, me parece que iba por ahí la idea de sacar todo y de... Si esto se sobreentiende, no hay que mostrarlo. Y a lo mejor en alguna nos equivocamos, pero yo creo que acertamos más que lo que pifiamos sacando material. Ahí me surgió una pregunta de Yapa que la había pensado y no la noté. La música nombraste, que es un factor muy importante de cualquier película, pero en esta está muy metida en la historia. ¿Cuál es tu envolvimiento con la música? ¿Cómo fue? Bueno, Pablo de Caro es mi hermano, que es el compositor junto con los chicos de Cosmo, de las canciones. Las canciones fueron compuestas en su mayoría cuando el guión se escribió. O sea, a mi hermano le di el nombre de 20.000 besos, le dije que la película trataba de tal y tal cosa, hizo un repertorio que al principio está hecho solo con guitarra. De hecho, se presentó al instituto cuando hicimos la presentación de la película, había un CD con las canciones. Y la verdad que a mí me gusta la idea esta de trovador, de coro, de acompañamiento, es siempre una misma voz, en una película que tiene una mirada tan cegada, digamos, donde es todo a partir del punto de vista del protagonista, que está en todas las escenas. Entonces queríamos que la música opere de esa manera. Hay un solo tema que no lo hizo Cosmo, que no digamos cuál es, que cuando aparece muy sorprendente, que tuvimos que pagar los derechos, todo, es un tema de la banda Aqua, digamos, que aparece y es como, ¿qué hace esta música acá? Pero aparece en un momento importante, y nada, fue muy lindo que Aqua y Cosmo compartan la música de la película. Última. Un beso de la persona que realmente te gusta es demasiado y 20.000 no son suficientes. El origen de esa frase tengo entendido que nos remite a Sinatra, y la pregunta es ¿cómo es que 20.000 besos llegó a ser el título de la película? ¿Por qué? Esta sí es la historia más triste de todas. Escuchá bien, sí. La frase que hay en la biografía de Sinatra, en El olvidado arte de vivir, es que un vaso de vino o de whisky para un alcohólico es demasiado y 100 no son suficientes. Lo de 20.000 besos sale así, es muy triste, La gente le gusta... pero muy triste, que tiene poco glamour. Cuando estaba por hacer la próxima película después de Recortadas, yo dije, Recortadas había costado 7.000 pesos, yo dije, con 20.000 pesos yo te hago una película. Y pasamos de 20.000 pesos a 20.000 besos en un segundo. En una reunión que ni siquiera estaba la gente que después hizo 20.000 besos, creo que estábamos... con una amiga que se llama Nina, le mando un beso, y un amigo de ella que se llama Alejandro, Ale, y creo que pasamos de 20.000 pesos a que alguien, no sé si fue Ale, que dijo, pero 20.000 besos, 20.000 pesos, bla, 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 y el título quedó. Y nunca hicimos esa película, que era como un experimento como Recortadas, y cuando empezamos a pergeniar la idea con Roster, le dije, bueno, se podría llamar 20.000 besos, y se volvió loco como que era un título increíble. ¿Sabes
quién me elogió el título? Cifrón me elogió el título. Cuando vio el tráiler me dijo, qué buen título, la verdad que el título es muy bueno. Y bueno, a mí me parece, yo sé la verdadera historia es muy triste, o sea, no es que dije, se va a llamar 20.000 besos como un iluminado, pero así fue como apareció, tristemente, el título. Muy bueno, gracias Sebastián. 20.000 besos entonces, 3 de octubre en cines. Esta fue una entrevista para cinesargentinos.com.